La PCR o amplificación en cadena de la polimerasa es una técnica desarrollada por Mullis a partir de 1983 que consiste en duplicar un número ilimitado de veces una muestra de ADN en un tubo de ensayo. Por tanto, a partir de una única molécula de ADN se pueden obtener millones de moléculas de ADN idénticas. Es un proceso sencillo, pues dura tan solo unas pocas horas y la reacción también es sencilla. Se necesita una pequeña cantidad de ADN, un tubo de ensayo, algunos reactivos, una fuente de calor y una cadena de nucleótidos que actúan como cebadores. Por tanto, es una técnica que consigue encontrar una aguja en un pajar al tiempo que produce un pajar de agujas por amplificación selectiva. A la hora de realizar una PCR son necesarios numerosos elementos. En primer lugar, utilizaremos como sustrato desoxinucleótidos trifosfato, derivados de los nucleótidos que todos conocemos: la citosina, la guanina y la timina. Además, son necesarios dos cebadores o primers, que son secuencias de oligonucleótidos de cadena corta entre 6 y 40 nucleótidos que sirven de señal de inicio para la duplicación del ADN. La reacción tiene lugar en una solución tampón que contiene las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse. Esta disolución debe contener iones monovalentes como el potasio o divalentes como el magnesio que activan la Taq polisomerasa. Es necesario una secuencia de ADN que actuará como molde para la secuencia que queremos amplificar, y la Taq polimerasa, que es una polimerasa termoestable capaz de soportar las condiciones de temperatura necesarias para desarrollar la PCR. Esta polimerasa fue aislada por primera vez en 1976 y tiene una vida media de 40 minutos a una temperatura de 95 grados. Todos estos elementos se introducen en un dispositivo electrónico denominado termociclador, que permite aumentar y disminuir la temperatura de la reacción para que ésta pueda desarrollarse siguiendo sus fases naturales. El termociclador utiliza el efecto Peltier para conseguir el aumento o la disminución de la temperatura invirtiendo la corriente eléctrica. Este es el termociclador. Aquí se introducen las muestras y con el teclado se introduce una serie de códigos que codifican las variaciones de temperatura en el momento de la reacción deseada. La PCR se fundamenta en la replicación, que es un proceso que tiene lugar de forma natural en la fase S del ciclo celular. Para verlo bien, vamos a viajar al interior de la célula. Ya estamos dentro de la célula. Pues bueno, aquí podemos encontrar una doble hebra de ADN que se separa en sus dos mitades gracias a la enzima helicasa. Estas dos hebras se mantienen así gracias a las proteínas SSB y las tensiones de la desesterilización se eliminan gracias a las topoisomerasas. Bueno, cada una de las dos hebras va a dar lugar a otra nueva hebra. Estas son las hebras molde. Entonces, la síntesis de la nueva hebra tiene lugar gracias a una enzima, la enzima ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 3 tiene una serie de características que marcarán la replicación. En primer lugar, es que unen nucleótidos trifosfato y en dirección 5'3'. Para esto lee las hebras molde en dirección 3'5'. De este modo tenemos una hebra que va a poder leer directamente, pero la otra tendrá que hacer un bucle para poder leerla. En segundo lugar, la ADN polimerasa 3 tiene otra característica muy importante y es que no puede sintetizar de nuevo. Para esto tenemos otra enzima que es la ARN polimerasa ADN dependiente, que sintetiza unos pequeños fragmentos de ARN conocidos como primers. Sin embargo, no consideramos que haya terminado la replicación hasta que no se han eliminado todos los primers, se han rellenado los huecos y se han unido entre sí y se ha comprobado la secuencia de nucleótidos mediante las nucleasas. Bueno, ahora de vuelta a la vida real vamos a aplicar lo que hemos visto en la replicación en la PCR, ya que se va a generar un paralelismo entre lo que hemos visto y lo que ocurre en un tubo de ensayo. En primer lugar, vemos la desnaturalización, que es el proceso por el cual se separan las dos hebras de ADN. Para esto tenemos que mantener la muestra un minuto a 94 grados. En segundo lugar, tenemos la hibridación, que sería el momento en el que los primers se unen a la hebra de ADN. Este proceso necesita de 45 segundos a 54 grados centígrados. Vemos que baja la temperatura. Por último tenemos la extensión. La extensión
es la síntesis de la nueva hebra a partir de los primers. Para esto nos hace falta los nucleótidos trifosfato que habíamos metido en la muestra y una temperatura de 72 grados centígrados durante 2 minutos. Recordamos que la enzima es la Taq polimerasa en lugar de la ADN polimerasa 3, pero que son muy similares. Pero en una PCR no hacemos solo una replicación, sino que hacemos unas cuantas. De este modo, como cada vez hay más hebras de ADN, el crecimiento es exponencial. Existen numerosos tipos de PCR dependiendo del sustrato que se utilice, del medio en el que se realice la reacción y de las moléculas que se utilicen como señalizadoras de los genes amplificados. Destacaremos 5 tipos por ser los más utilizados. En primer lugar, la PCR anidada, que es una reacción en cadena en la cual los productos de un ciclo de PCR se utilizan como reactivos para el ciclo siguiente. En segundo lugar, destaca la PCR in situ, en la cual la reacción se lleva a cabo sobre el portaobjetos que se observará posteriormente al microscopio. En tercer lugar, está la PCR multiplex, en la cual se amplifican numerosos fragmentos de ADN, es decir, numerosos genes, dentro de un mismo tubo de ensayo. También cabe destacar la PCR en transcriptasa inversa, en la cual el sustrato, en vez de ser una molécula de ADN, es un segmento de ARN y por lo tanto hará falta una enzima transcriptasa que transforme el ARN en una copia de ADN complementario. Cabe destacar por su importancia y por su abundancia en la actualidad la PCR a tiempo real. La PCR a tiempo real permite cuantificar la cantidad de ADN y ARN presentes en la muestra. Se distinguen dos técnicas diferentes, la técnica basada en fluorocromos y la técnica de sonda, que emplean diferentes moléculas o diferentes tipos de señalización del gen a amplificar. Entre las ventajas de la PCR destaca sobre todo su rapidez y su eficacia, lo que ha permitido desarrollar diversos métodos de diagnóstico acerca de distintas enfermedades. En cuanto al diagnóstico médico-molecular, se han desarrollado muchas aplicaciones para detectar enfermedades infecciosas como por ejemplo el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C o el virus del papiloma humano. En cuanto a la identificación genética y filiación, esta técnica también es muy importante porque a partir de muestras tan pequeñas como un pelo, una mancha de sangre o de semen e incluso caspa, se puede llevar a cabo un proceso de identificación genética. Esto es posible gracias a unas regiones del ADN que se llaman marcadores genéticos, que se heredan de generación en generación sin cambio y que varían mucho de unos individuos a otros. Por tanto, cada individuo tiene sus propios marcadores genéticos, sus propios alelos. Esto es una prueba de paternidad en la que se pueden observar los cromosomas del hijo, de la madre y del padre. Y como se observa, cada hijo recibe un cromosoma de la madre y otro cromosoma del padre. Además de estas, también hay otras aplicaciones, como el mejoramiento genético en plantas y animales, la obtención de productos biomédicos y la terapia genética. O sea, podemos estarnos así esta mañana. La PCR es una técnica desarrollada. Esto no sé si explicarlo. ¿Qué más da? Mira, no puedo decir un montón. No. Vale, sí. No. Qué vergüenza. Esto lo va a ver cualquiera. O sea, Pero no hacemos... pero... Repetición. Vale. Espera, las manos, ¿cómo? Vale. Vale. Esperamos que os haya gustado. Ya está. Pues, no, pero espera, que no está mirando a ningún lado, lo vuelves a decir. Vale. Sí. Bueno, chicos, nos vamos a despedir. Esperamos que os haya gustado y que además os sirva para el futuro. Me he hecho muy bien. Girl, please excuse me if I'm misbehaving. Oh, I'm trying to keep my hands off what you're begging me for.